cambian de parroquia o qué sé yo. Pero ¿cómo ¿Verdad? dice, dice Carolina? ¿Quiénes le cierran a quién? O sea, ¿cómo es que usted me está explicando? Los obispos les están cerrando las puertas a muchos A sacerdotes. los sacerdotes. Ah, de veras. Sí. Ah, no sabía yo, los obispos. ¿Aquí en Guatemala? No, aquí en Guatemala ni se oyen los obispos ni los curas. Eso es en otros lados. Bueno, yo miro el problema en México, en Alemania. Estados Unidos, en Canadá. En Alemania hay problemas muy serios ahorita Horribles. con el Papa. Horrible. Yo no sé qué va a pasar. Pero por eso, vea una cosa lo que estamos viendo. Fíjense lo que estamos viendo. Todas esas problemáticas y todas esas diversidades han existido desde siempre. Uno no debemos asustarnos ni aterrorizarnos porque aquí estamos viendo que surgen los conflictos, surgen las ideas diferentes, la diversidad es muchísima. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que pasa? Pues de alguna manera, vean lo anterior que habíamos dicho, de las dificultades el Espíritu Santo se vale para ir avanzando desde otras perspectivas. Entonces, pues sí van a ser conflictos difíciles. Vean ustedes, por ejemplo, ¿qué pasó con el protestantismo hace 500 años? ¿Qué pasó? Pues sí hubo una separación de un grupo, claro que hubo una separación, y fue una separación que no pudo conciliarse en Trento. Trento fue un concilio que se desarrolló para que hubiera un acuerdo, no se logró. Pero ¿qué pasó? Nosotros tuvimos muchos beneficios por eso, porque una de las grandes cosas es lo que por ejemplo, que la Sagrada Escritura que nosotros no teníamos acceso, fue teniendo acceso. Luego, ¿qué pasó? Se fueron desarrollando todos los movimientos sectarios porque cada quien interpretaba la escritura de diversa manera. Entonces hubo otro concilio Vaticano. ¿Qué fue lo que hizo Vaticano? Pues realmente darnos esta oportunidad de estudiar el texto para no interpretarlo así libremente, sino tener un conocimiento básico, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es eso, que todas estas dificultades han existido desde el principio de la iglesia, y no digamos de la iglesia como comunidad, desde el primer anuncio con Jesús de Nazaret, porque ¿qué pasó? Pues claro que lo mataron. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, el mensaje siempre ha tenido interpretaciones diversas. Hay quienes lo aceptan y hay quienes lo rechazan y hasta se sienten amenazados en sus intereses. Eso no hay que perderlo de vista porque forma parte de una realidad. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Hechos de los Apóstoles? Pues que mientras hay tiempo, hay vida, pues no se ha dicho la última palabra y que ya Jesús ha hecho promesas de permanecer, de estar, de dirigir y se nota que su espíritu está, porque este no es el primer conflicto ni será el último a través de los siglos, ¿verdad? Entonces, pasa eso, claro. Miren ustedes con tantas ideas que después se vuelven ideologías. ¿Qué son las ideologías? Son ideas que agarran fuerza. Pero ojo, ¿por qué estas ideas agarran fuerza? Porque muchas de ellas están inyectadas con dinero, ¿verdad? Intereses económicos, políticos, sociales, de alguna manera, igual que en Jesús en el primer anuncio. ¿Por qué lo mataron? Porque ahí está dicho, más vale que uno muera y no que nos afecte los intereses políticos, los estatus que ya se mantienen. Entonces, si a veces la iglesia es la única voz que sale a la luz, tal vez si ustedes quieren ya muy calladita o muy lejana, pero será siempre la única, la quieren callar, la quieren desaparecer y entonces estas ideas pues son alimentadas. Así pasó con el protestantismo. ¿Qué pasó con el protestantismo? Siempre, pues en Alemania, Lutero, pues ahí habían varios
Pero ellos fueron apoyados por los reyes. Ellos no fue solito él, solito Lutero el que tuvo toda la capacidad. No, aquí vienen los intereses imperiales de uno y del otro que aprovechan todo esto para quitarle autoridad al Papa en aquel momento, ¿verdad? Entonces siempre está eso. Y hay que conocer esta historia y hay que conocer la historia de la Iglesia para darnos cuenta que esto no es nuevo, ni nunca va a ser nuevo. Hoy son otras ideologías. En aquel momento en el concilio de Jerusalén era que si la circuncisión, ¿por qué la circuncisión? Bueno, porque si para pertenecer había que ser primero judío y después cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Que si podemos alimentarnos, que si el alimento, que en la parte, este problema no era en Palestina, porque ahí no habían sacrificios a otros dioses, pero sí era en Europa y en la parte de Grecia, ¿verdad? Porque ahí se habían sacrificios a divinidades. ¿Y qué era lo que se vendía después en los mercados? Esa carne sacrificada. Entonces estaba aquella cosa, si podemos comer, si no podemos comer, si esto agrada, si no agrada. Entonces eran ideas, siempre eran ideas. Pero estas ideas pues salen en su forma pura. Eso es como cuando hay una manifestación. La manifestación pues es una presencia que está diciendo que no está de acuerdo contra algo. Ese es en la forma pura. Pero luego entran intereses que van haciendo ese movimiento pues agresivo, destruyendo cosas y me comprenden. Eso ha pasado y seguirá pasando siempre. Entonces, nosotros debemos primero conocer, y eso es lo que estamos haciendo, conocer realmente cuál es nuestra convicción. ¿Dónde? Y esto no solamente si es que nos están formando, no, o sea, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de conocer nuestra fe y nuestras convicciones. Y lo que dijimos anteriormente, ser misioneros, o sea que transmitirlas, no quedarnos solo con esa formación para nosotros, llevarla a otros lugares, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos en Hechos 16 al 18, vemos entonces que está en Filipenses, ¿verdad? Van a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí pasan a Filipos, ciudad principal de Macedonia. Vean, esta importancia de que no es que Pablo llega a lugarcitos insignificantes. Sí, acuérdense que fue el macedonio, ¿se acuerdan? El macedonio fue el que le dijo, ven para acá, por favor, ayúdanos. Él soñó eso. Entonces va a Filipos, ciudad principal de Macedonia. ¿Por qué es una ciudad principal? Porque es una provincia romana. Acuérdense pues que el imperio se ha desarrollado. ¿Y cuál es la capital de Macedonia? Pues mire, Tesalónica, la carta a los tesalonicenses. Y este lugar estaba dividido en 4 distritos. Era una ciudad esencialmente latina. Fue la primera ciudad de Europa que recibió el Evangelio. Vean ustedes, ¿cómo en Tesalónica. Tesalónica? Tesalónica o Macedonia. Tesalónica. Macedonia, ¿verdad? Mira, Macedonia. Aquí va el paso. Macedonia fue la primera ciudad. Mire, pues aquí va el paso. Aquí va. Pasan a Filipos. Filipos pertenece a Macedonia. ¿Y qué era Macedonia? Una provincia romana, pero al mismo tiempo era la capital de Tesalónica. Entonces, vean, aquí ya tienen ustedes 2 comunidades, filipenses y Tesalónica, ¿verdad? Que las 2 pertenecen a Macedonia. Y aquí es donde conecta con el sueño que tuvo Pablo del macedonio, que le pedía que llegara. Entonces, vea cómo se desarrolla, cómo da frutos ahí la evangelización. Es como que ustedes pensaran, bueno, ellos tenían planes y sus planes eran limitados, pero cuando dejaron guiarse por el Espíritu Santo, dio muchos frutos, ¿verdad? Porque aquí fue la primera ciudad de Europa
donde se recibió el evangelio. Quiere decir que el evangelio los sacó de la parte de Asia y los mandó a Europa. ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Van conmigo? Sí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Entonces, seguía Pablo con la evangelización de los judíos a la orilla del río. Entonces, si no había sinagoga, pues ahí aprovechaba los ríos. ¿Por qué? Pues para aprovechar el bautismo, ¿verdad? Porque él tenía que bautizar, porque era la forma de introducir, no era, sigue siendo la forma para entrar al cristianismo, ¿verdad? Y aquí entonces le da la conversión de Lidia, no solo de ella, sino de toda su familia, de toda su casa. Dice que fue la primera conversa griega. Entonces, vean, ya tuvimos que en Antioquía fue el primer lugar que llamaron cristianos, ¿verdad? Ya tenemos que en Macedonia, se da la primera evangelización en Europa. Y ahora tenemos a Lidia y toda su familia, que es la primera conversa griega, ¿verdad? Entonces vamos viendo pues frutos, eso es lo que está desarrollando Lucas en Hechos de los Apóstoles, como los frutos del Espíritu Santo. Y entonces aquí está la liberación de la pitonisa, pues una divina, ¿verdad? Que estaba poseída por un espíritu maligno. Pablo realiza un breve exorcismo en nombre de Jesús y el demonio sale en un instante, ¿verdad? Luego se llevan a Pablo y a Silas a prisión. Lucas combina en Hechos de los Apóstoles, este relato lo combina con dos historias diferentes. Uno sobre el arresto de los misioneros y otra sobre la conversión del carcelero y su familia. Entonces, ¿para qué enlaza estas historias? Porque aquí, acuérdese una cosa, todo esto es historia de la salvación. O sea, es historia de la salvación. La acción del Espíritu. Acuérdense que Jesús se llama Jesús porque significa salvador. O sea, su misión es salvar, ¿verdad? Su misión no es la de bombero, de que cada vez que tenemos un problema lo llamamos para que venga a arreglar el problema. No, es salvar, pero salvar de la forma más integral que el hombre no puede salvarse a sí mismo. O sea, de sus propios... ¿Cómo podía Pablo quitar sus estructuras? De hecho, la conversión lo presenta que él se queda ciego, o sea, no puede, cae al suelo, o sea, esas expresiones significan la incapacidad de Pablo de poder comprender esta experiencia, cómo volver a ser él lo que le dice Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. O sea, todo este proceso no pasa solamente por el sacramento del bautismo. Cuando Ananías lo va a bautizar, pues él tiene el asentimiento, o sea, lo acepta, pero primero ha tenido la experiencia. Entonces, Lucas, cuando enlaza estas dos historias, él narra un acontecimiento salvífico, ¿verdad? Cómo la importancia de cómo a Jesús le importaba la salvación de este carcelero. Pablo y Silas fueron azotados por causa del evangelio. Dios interviene con un terremoto para liberar a los misioneros, pero ustedes si leyeron ya saben qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Salieron, un terremoto. Pero ellos se quedaron ahí. Sí, para no escapar. No le dijeron al carcelero que no tuviera pena, que no se iban a ir. Porque el carcelero, sabiendo el castigo que iba a tener, él mismo se iba a quitar la vida, ¿verdad? Sí, ese era el castigo.
Ajá. Entonces se dan cuenta ustedes cómo es salvado, ¿verdad? O sea, ahí nosotros no solo debemos de leer el texto superficialmente, sino que debemos ver cómo la acción del Espíritu es salvadora, ¿verdad? Ya luego aquí entramos a Hechos 17, pasando de Anfípolis y Apolonoia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Siempre estamos aquí, ¿verdad? En Macedonia. Estos lugares son siempre nombres de lugares de Macedonia, porque ahí está Pablo. Y entonces Pablo siempre van a encontrar ustedes que se dirige primero a los judíos y durante 3 sábados les predicó basándose en las escrituras. Volvemos a hacer énfasis, solo la Torá, ¿verdad? No hay más. Y luego diciendo que el Mesías, pues, debía morir y resucitar de entre los muertos. Miren, eso está como muy simplificado, ¿verdad? Ahí está como la síntesis. Pero claro, él lo desarrollaba de una manera muy extensa para que eso fuera comprendido, ¿verdad? Porque que debía de morir, pues es que no es así, porque después de ahí sale que nosotros digamos, bueno, es que él a eso venía. No, realmente él venía a presentar, a revelar el rostro de Dios, pero ese rostro que él revelaba, aún con sus acciones, no le gustaba a la gente, sobre todo a la gente que tenía pues cierta postura, pues cierto poder, cierto interés. Y entonces, pues Jesús, al ser pues coherente con su mensaje, con su vida, con sus acciones, pues lo matan. Entonces, no es que debía morir, no es que ese era el tema, que él vino para morir, no, él vino para anunciar el reino de Dios, eso es lo que él hizo. Pero aquí está como sintetizado, ¿verdad? Eso hay que comprenderlo. Acuérdense que lo que estamos leyendo y estamos profundizando es que estos textos no hay que darle un sentido literal, porque aquí solo está la síntesis, ¿verdad? No está toda la plática, todo lo que él dijo, ni cómo lo explicó. O sea, solo está la síntesis. Entonces el hecho es que sí, él padece, él muere y luego resucita, pero esa es la síntesis. Todo eso va desarrollado, ya los evangelios lo han hecho, cómo lo desarrolla, pero no entraron solo a la muerte y a la pasión, sino que anuncian su ministerio de Jesús, ¿verdad? Cómo él tiene la autoridad para hacer las cosas, cómo él tiene la libertad, cómo él libera a la gente oprimida por el sufrimiento, por el dolor, por el hambre. Todas sus acciones están demostrando que el reino de Dios ya está, ¿verdad? Y que él lo manifiesta y que por eso él es el Mesías a quien se había anunciado. Y por eso se convirtieron algunos judíos, unos griegos y otras mujeres. Pero eso, cuando solo se cuenta así de sintetizado, pues caemos en el riesgo de quedarnos como en un concepto y salirnos de la humanidad de Jesús. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? No tenemos que perder esa parte humana de la predicación, ¿verdad? Porque si no se vuelve solo un discurso desencarnado. Porque, como era Dios, como eso vino, como él ya sabía. Entonces, eso lo volvemos como, pues, muy light, muy superficial. No sé si me captan lo que les estoy diciendo. Luego entonces hay una persecución otra vez, vemos lo mismo, ya dijimos que ese es el problema, ese va a ser el problema. Los judíos llenos de envidia promovieron la persecución contra estos apóstoles. Llevaron a las autoridades a la casa donde se alojaban. Los acusaron de ir contra los derechos del César y Pablo y Silas salen de Tesalónica. O sea, se repite esa misma estructura. Ellos se dirigen a los judíos no aceptan el mensaje, se van a los paganos, estos sí lo aceptan, algunos se convierten
entonces los otros se llenan de cólera, los acusan de cosas legales, ¿verdad? Jurídicas ante el César, y lo mismo pasó con Jesús, ¿verdad? Pues ya que los judíos no podían, pues, desaparecerlo, pues lo llevan al César, ¿verdad? En el caso lo llevan con Pilato, ¿verdad? Y entonces tiene que tomar una decisión, pero él se da cuenta, Pilato, de que Jesús no es culpable de nada, porque en el tema religioso, los romanos teniendo tantos dioses, pues qué importa que Jesús diga lo que quiera decir. Entonces, para Pilato no es reo de muerte, para los judíos sí, ¿verdad? Entonces aquí vemos otra vez esa misma estructura y la vamos a ver en todas las comunidades que Pablo va, a todos los lugares que va, esa es la misma situación. ¿Por qué se tiene que ir? Porque justamente los judíos provocan esas motines, esas situaciones bélicas, y él tiene que salir de ese lugar e irse, porque su vida corre peligro. Y entonces aquí en Hechos 17 llega a otro lugar, Berea. Como de costumbre se dirige a los judíos, muchos aceptan la palabra con todo corazón, muchos griegos y mujeres también. Luego Pablo va a Atenas, Silas y Timoteo se quedan en Berea. Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. Ajá, aquí ya va la carta. Aquí, cuando va Timoteo, ya va a Tesalónica. Acuérdense ustedes que la primera carta que se escribe es a los tesalonicenses, la primera. Vean dónde pasa, pues aquí, Hechos 17. La primera carta. Lo que hemos visto en los viajes es Pablo llegando y formando comunidades, organizándolas, pero ya aquí ya tienen ustedes el mensaje. Vean, Silas y Timoteo se quedan en Berea, ahí se quedaron. ¿A dónde llegó Pablo? Pues como de costumbre se dirigieron a los judíos en Berea, ¿verdad? Luego entonces Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Pablo envía a Timoteo a Tesalónica y más tarde se reúne con Pablo. ¿Quién se reúne? Timoteo. ¿Dónde se reúne con Pablo? En Corinto. O sea que de Berea Pablo se va a Corinto y Timoteo se va a otro lado y ahí lleva la primera carta. ¿Sí se fijan? Entonces, estas cartas ya explicamos muchísimas veces que es primero que Hechos de los Apóstoles, las cartas. Pero vean la obra magistral de Lucas o de la comunidad de Lucas de desarrollar de esas cartas una narración. ¿Sí me captan eso que les estoy diciendo? Sí. Perfecto. Sí, licenciada. Okay. Licenciada, aquí tengo un resumen de la primera carta que dice, se trata del primer escrito del Nuevo Testamento compuesto en el año 51 en Corinto. ¿Ya vio? Nos deja entrever lo que era una iglesia joven y ferviente, firme en medio de los sufrimientos. Nos informa sobre las creencias de los cristianos unos 20 años después de la ascensión, entre ellas la Trinidad, Dios como Padre, la misión de Jesús, Mesías, su muerte y resurrección y su futuro retorno, las tres virtudes, fe, esperanza y caridad. ¿Se da cuenta? 20 años después. 20 años después, la primera carta con temas doctrinales, porque esa es una doctrina, la Trinidad, si se fija, ¿verdad? La primera carta que se envía, ¿en qué año dice ahí, Carolina? 20 años después de la muerte. Sí, pero ¿cuánto dice? 51. 51. Ajá. Fíjese. O sea, fíjense que dijimos que el primer viaje, ¿se acuerdan de la cronología? Año 45, ¿verdad? Sí. O sea, 51. Ha pasado 6 años. Él ha pasado viajando durante 6 años. Y envía entonces la primera carta. Si se dan cuenta, no son tantísimos años. No es la vida de Pablo. Es casi el final de Pablo. Son pocos años, ¿verdad? Y entonces, bueno,
Después seguimos con Hechos 17 y entonces se va del versículo 16 al 34, Atenas. Ahí se presenta con Emporio como el emporio de ciencia arte. ¿Qué está diciendo? Este es un lugar donde está realmente ubicado el corazón de la ciencia, del arte, de la sabiduría humana. Atenas, capital de Grecia, ¿verdad? Entonces, esta es una metrópolis que se sabía, se creía la luz de la humanidad. Acuérdense que siglos anteriores, ¿quiénes habían estado ahí? Los grandes filósofos, ¿verdad? Entonces la ciudad era idólatra por excelencia. Pues básicamente su ídolo más importante, aparte de todas las deidades que tenía, pues hacían una idolatría a la inteligencia, a la sabiduría y a la belleza, ¿verdad? Y resulta que Pablo predica ahí a Cristo con la sabiduría de los filósofos, pero lo predica crucificado. No lo predica haciendo milagros, ni lo predica crucificado, que la sabiduría no es esta, ni la luz no es esta que ellos tienen del conocimiento, sino es Cristo y este crucificado. Fíjense ustedes, qué terrible. Por eso dice, para los griegos esto fue una locura absoluta, ¿verdad? Una locura. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que un crucificado sea la sabiduría de Dios? Cuando eso era un martirio hasta vergonzoso, ¿verdad? De criminales. Pero decía que sentía indignación de ver la sociedad tan llena de ídolos. ¿Verdad? Así empieza. Ajá. Así empieza. Y entonces, ¿a quién le predica? Y volvemos otra vez. Discutía en la sinagoga con los judíos. Ahí está. En la sinagoga con los judíos. En el ágora a la gente común, o sea, como decir afuera, ¿verdad? Y también hablaba con los filósofos, o sea, con los pensadores de esa época, ¿verdad? También hablaba con los epicúreos, que era una rama de los filósofos, y los estoicos, que es otra rama, ¿verdad? Cada uno, los epicúreos buscando la felicidad, ¿verdad? En todas las cosas. Entonces, y él les decía, pues la felicidad se encuentra en la quietud del espíritu. Deben buscar la mayor cantidad de placeres, eso pensaban los epicúreos. Que para calmar el espíritu tenían que pues experimentar todo tipo de situaciones. Y los estoicos eran el reverso, liberarse de las pasiones. Mientras los epicúreos querían experimentar todo, los estoicos querían liberarse, hacerse insensibles de todas las cosas. Y por eso cuando uno hace esfuerzos muy grandes, dicen, es que esta es una persona estoica, aunque sufra, aunque le duela. Ese es un tema filosófico, ¿verdad? Pues a todos... Pero es muy actual. También, ¿verdad? Sí, pare de sufrir. Yo creo que relájese. Yo creo que si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas de las primeras comunidades siguen siendo actuales. Realmente no se han superado, si ustedes se fijan bien. Muchas cosas. Es que la historia es un ciclo repetitivo, solo que cambiando de moda de vestir, digamos, porque no, de ahí lo demás, como que no, es igual. Pero no solo de moda de vestir, sino que, mire, primero cambia el lenguaje, digamos, el vocabulario. Se le va dando al lenguaje otras interpretaciones, otras formas, otras maneras. Esa es una cosa. Pero la problemática que se presenta es la misma, solo que va a tener nombres diversos, nombres diferentes. La diversidad, las ideas no van a ser tan originales. Pues ahorita nosotros no nos vamos a preocupar, por decir así, de que
de que se sacrifiquen animales pues para darlos a un ídolo. Sin embargo, hay movimientos donde no comen carne, no porque se sacrifiquen, sino porque los matan y son seres vivos. Bueno, o sea, hay miles de ideas de todas las formas. No son tan novedosas, vieran. A pesar que estamos en el siglo XXI, créanme que no somos tan originales. Aquí. Y en las degeneraciones son peores. Sí. Pero si uno lee o se informa de cómo vivían los romanos, pues estamos, es la misma cosa, como les digo, diferente vestimenta, pero las mismas porquerías. Sí, porque al final esos somos los seres humanos. Así somos los seres humanos, contingentes, limitados y queriendo buscar pues nuestra satisfacción, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el Areópago de Atenas, miren qué bonito. Ahí es donde estuvo Pablo predicando, donde realmente hizo su discurso que está en el capítulo 17 del 22 al 31. Este lugar estaba situado, dice, al sur del Ágora y al oeste de la Acrópolis de Atenas. O sea, era un lugar sumamente especial. En el tiempo de Pablo, el Consejo Supremo se reunía bajo el pórtico real. O sea, era un lugar, pues, estratégico. Y Pablo es llevado ante el Consejo y es sometido a un interrogatorio. El discurso de Pablo es un espécimen de la propaganda judío-cristiana ante el mundo greco-romano. Lucas es el redactor de este discurso, aunque no esté presente. Vean, esa es otra característica. Él va a desarrollar, él elabora, ¿verdad? Él, acuérdense, no está ahí CNN, no hay cámaras, no hay micrófonos, no hay grabaciones. O sea, Lucas va a desarrollar este discurso. Y aquí hay uno es judío helenista, el otro es médico griego. O sea, ¿quién es judío helenista? Pablo. ¿Y quién es el médico griego? Lucas. Sí. Entonces ellos se movían con facilidad en el mundo griego. Es decir, Lucas conoce el contexto social, cultural de este lugar, y entonces le es fácil. Conocía la predicación de Pablo, entonces conocen el mundo ese, y entonces con facilidad él puede desarrollar el discurso, ¿verdad? Pablo proclama en el Areópago que viene a hablar de un Dios desconocido. ¿Quién es ese Dios desconocido? Pues Pablo no va a probar ahí la existencia de Dios. Parte de su propia fe monoteísta, o sea, la que él adquiere en el judaísmo, y luego el verdadero problema es conocer a Dios. ¿Cómo es ese Dios entonces? Pues es único, es viviente, está vivo, es una persona, tiene poder, está activo en el cosmos, en la historia, y tiene un orden moral, ¿verdad? O sea que al seguirlo a él en automático, no es al revés, no es que primero nos pongamos la normativa, sino al tener una experiencia con él en automático entra un orden moral, ¿verdad? Porque es como todo en la vida. Si yo quiero tener una amistad con una persona y yo sé que es lo que voy a decir, lo que voy a hacer, le molesta a esa persona, pues no lo hago, porque yo quiero mantener la relación amistosa con esa persona. Es igual pasa con Dios, es una persona. Si yo quiero establecer una relación amistosa, íntima, personal, pues habrán cosas que por sentido común no puedo hacer. Y no puedo lastimar a nadie, básicamente. Básicamente es eso. No puedo ofenderlo de ninguna manera. Debo siempre esforzarme a evitar eso. Ese es el orden moral. No es tanto no robar, no matar. O sea, es como el sentido común. Si se ama a Dios, por ende, el prójimo, pues debe ser respetado. Y así va a presentar al Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero saben que este discurso fue un verdadero fracaso, casi total.
En adelante rechazará en la predicación los adornos de la sabiduría griega, porque aquí él utilizó retórica, ¿verdad? Y entonces va a dejarse más guiar por la gracia del Espíritu para que éste dé frutos. Algunas personas se adhirieron a él y entre ellos está Dionisio, el Areopagita y Damaris. Y luego ya tenemos la fundación de la iglesia de Corinto en el capítulo 18. Otra vez anuncia a los judíos, Sila y Timoteo llegan a Macedonia, Pablo se dedica enteramente a predicar, ¿verdad? El mensaje de Jesús, o sea, el querigma, y si es rechazado, pues hace lo que decía el Evangelio, ¿verdad? Sacude sus sandalias, sus vestidos y se va a otro lugar. Siempre va a tener muchas penas, muchas angustias, desamparos, constantes fracasos con sus hermanos de raza, y Jesús le habla en sueños, ¿verdad? Y le dice que no temas, que sigue hablando, que no se calle, que Él está ahí con él y que nadie echará mano sobre él, ¿verdad? Bueno, hasta el momento que tenga que pasar, ¿verdad? Porque eso no significa que va a ser eterno. Y va a tener una misión y hasta que desarrolle esa visión, ¿verdad? Y así va teniendo éxito en algunos lados. Crispo es uno de los jefes de la sinagoga. Creyó, fíjese, aquí ya está hablando de la sinagoga, o sea que es un judío, ¿verdad? Que creyó en el Señor con toda su casa. O sea, no han habido frutos solo de la parte, pues, gentil o pagana, sino también de algunos judíos. Pablo mismo lo bautizó y eran las primicias de la comunidad de Corinto, ¿verdad? Eran los primeros frutos. Tenemos 2 minutos, nos quedamos en la diapositiva 133. Por favor, apúntenla. Siempre yo lo miro, pero luego cuando empiezo la clase a veces se me olvida, porque como mañana les pongo la agenda y les subo eso, miro de dónde voy a seguir. Entonces vean que casi terminamos. Nos quedamos en el capítulo 18. Sí. Ese es el capítulo 18, ¿verdad? La fundación de la iglesia en Corintio. Sí. Que era lo que tenían que haber leído, ¿sí? Del capítulo 13 al 18. Capítulo 18. Que fue lo que abarcamos ahora en la diapositiva 133. Okay. Esta diapositiva es la número 133, para que me lo recuerden. Primero Dios, dentro de 8 días. No sé si tienen... Muy bien. ¿Hasta dónde hay que leer? Ahora, yo las voy a poner en la agenda. Tengo que revisar y yo le pongo en la agenda mañana que le suba esta grabación. Muy bien. Rebeca no se pudo conectar porque se fue a poner la vacuna no sé dónde y me pidió favor que le avisara. Y Silvia tampoco se pudo conectar porque estaba trabajando. Ah, ok. ¿Quién? Rebeca. No, es Beatriz. Yo me fui esta semana. Yo les cuento que me fui esta semana. Beatriz se fue a vacunar y Silvia estaba trabajando. Sí. Yo me vi a mis hijas porque ellas son muy jovencitas y no a saber cuándo. Entonces, bueno, qué bueno. Pues me alegro. Muy fácil. Los felicito. Fue muy fácil. Con nuestro DPI nos vacunaron sin pena. Gracias a Fue Dios. muy, Dios los bendiga, porque gracias a Dios. ¿Fue en Miami? Qué bueno. Sí, me fui a Miami, Víctor. Bueno. Sí. Pues qué bueno. Y Víctor, qué gusto saludarlo también. Muchas gracias. Ya no saludé, pero porque estaba en clase, pero me agrada